Hola amigos, ante los recientes acontecimientos ocurridos en el hermano país de Ecuador, donde las protestas indígenas han arreciado en gran manera, es que podemos darnos cuenta de un patrón interesante, que se repite en muchas partes de nuestra Hispanoamérica. Esto es, que los indígenas en nuestros países tienden a ser de izquierda. No todos obviamente, pero sí gran parte. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esta tendencia? Para responder a ello debemos analizar la historia y luego podremos sacar una conclusión. Veamos, si nos remontamos al virreinato veremos con sorpresa que los indígenas eran irónicamente mejor tratados que luego en las repúblicas. Por ejemplo, durante el virreinato se cuidaron dinastías como la de los incas, incluso manteniendo sus privilegios. Otro dato muy interesante era que se les permitía conservar gran parte de su cultura y estilo de vida. Por estos motivos y otros más es que durante las guerras de independencia, al contrario de lo que generalmente se cree, el ejército realista estaba conformado por un altísimo porcentaje de indígenas y mestizos. Fue luego en las flamantes nuevas repúblicas que se empezaron a cometer crímenes contra ellos. Como la llamada conquista del desierto en Argentina, la conquista de la Araucanía en el sur de Chile, la matanza de indígenas en Yucatán, etc. Eso sin mencionar la eliminación de las dinastías y robo de tierras, que luego las autoridades de las repúblicas se repartieron entre ellos o que simplemente vendieron al mejor postor. En esto último destaca entre otros Bolívar mismo. Entonces no es casualidad que varios pueblos indígenas se levantaran en rebelión en varios puntos de nuestra Hispanoamérica contra las nuevas repúblicas y a favor de España, incluso décadas después de las independencias. Rebeliones que fueron sofocadas muchas veces con brutalidad. Y en otros casos con finalidad de exterminio. Recordemos que la economía virreinal era proteccionista y buscaba la autarquía hispánica, y aunque no estoy muy de acuerdo con aplicar ello hoy en día, vale mencionar que esa política económica permitió el surgimiento de una incipiente industria en nuestra Hispanoamérica, donde mucha población trabajaba, por ejemplo en los famosos telares y obrajes donde por supuesto también trabajaban los indígenas. Luego con las independencias fueron los británicos y masones los que impusieron su política económica, es decir el libre mercado casi total, lo que por supuesto benefició a ellos y perjudicó a los nuevos países ya que el mercado fue inundado por productos de manufactura inglesa lo que hizo quebrar muchas industrias nacientes por estos lares. Lo que nos convirtió en países que serían básicamente productores de materias primas. El capitalismo, el libre mercado realmente no se aplicó acá, al menos no en aquella época. Lo que hubo aquí fue un mercantilismo donde grandes firmas hacían negociados con los nuevos estados. Generalmente estas firmas eran anglosajonas o europeas de otro idioma. Y habiendo dicho esto podemos llegar por fin a la raíz del asunto. Como vemos hubo un cambio de gobierno. Se pasó del gobierno hispánico que era como una sola gran nación que buscaba la autarquía económica e industrial, y que respetaba a los indígenas, a varios países controlados ahora por la masonería y los intereses anglosajones, cuyo plan lamentablemente realizado era convertirnos en países subdesarrollados, sin autarquía y que ya no respetaban a los indígenas, sino que los trataban como algo indeseable, como si fueran una traba para los nuevos estados, tanto que hubo políticas de exterminio contra ellos. Y esto no debería sorprendernos ya que otros europeos como anglosajones y franceses nunca incluyeron a los indígenas en sus sociedades, sino que se dedicaron a eliminarlos, a matarlos. Y por eso mismo los nuevos gobiernos de nuestros países empezaron, ya sea consciente o inconscientemente, a imitar los actos de esas potencias. Es por esta razón que desde las independencias en adelante los indígenas, que antes defendían la unidad hispana, empezaron a detestar todo lo que tenga que ver con criollos gobernantes y en general a todo lo europeo. De pronto se vieron peor tratados que antes, abandonados y en el peor de los casos exterminados. Encima con la nueva versión de la historia, versión falsificada escrita a conveniencia por la anglomasonería, donde se cuenta que los españoles fueron los peores explotadores y malvados que ellos hayan aguantado fue que los indígenas de nuestros países y la sociedad en general empezaron a satanizar todo lo relativo a España. Décadas después Marx escribe su teoría que se aplicaría por primera vez en Rusia ya en el siglo XX. Teniendo un oscuro financiamiento esta ideología tomó el control incluso yendo en contra de gran parte de las costumbres del pueblo ruso. Bueno, la cuestión es que esta ideología se propagó por todo el mundo, promoviendo la lucha de clases, dividiendo a los pueblos, generando caos social y económico. Cuando el marxismo en su propagación mundial llega a Hispanoamérica ve en los indígenas al grupo perfecto para inocular su odio, sus afanes destructivos.
Por supuesto, el marxismo empezó a satanizar al sistema, diciendo que había que destruirlo. Si bien el sistema tenía, y tiene, varias fallas, la opción marxista siempre fue peor. Un remedio peor que la enfermedad. Y aquí viene otro punto crucial. Como nuestros indígenas desde la independencia lamentablemente quedaron en situación de abandono y marginación, no podían tener acceso a la educación incluso básica, es por este motivo que la demagogia marxista cala tan rápido en ellos, es por eso que se dejan llevar por el discurso victimista, el discurso que enseña a odiar a los demás, que promueve el afán destructivo hacia la sociedad. El querer romperlo todo a manera de protesta. Incluso haciéndoles creer que eso es nacionalismo, cuando en realidad ese estilo viene de Rusia, mejor dicho de la Unión Soviética, y a su vez de la mente talmúdica no cristiana de Marx. Ahora ya no solo se propone la lucha de clases, sino también la lucha de razas, cuando todos debemos estar unidos bajo la cruz. No saben que en realidad están siendo utilizados, no saben que en realidad la ideología que proponen podría arruinar a nuestros países. De hecho ya lo ha hecho en algunos casos. Hoy los indígenas y la sociedad general confunden el sistema real de libre empresa con el mercantilismo corrupto, y creen erradamente que el maltrato sufrido en las repúblicas ha sido más suave que en el virreinato, cuando en realidad fue al revés. Ya que después varios gobiernos imitaron a potencias mucho más hostiles con los indígenas. Tampoco quiero propagar la leyenda rosa, amigos, es decir, tampoco quiero decir que los españoles fueron ángeles. ¿Hubo algunos abusos? Claro que sí. Pero si vamos al contexto de la época e incluso al contexto de épocas posteriores, podemos decir sin duda que los españoles se comportaron bastante mejor que otras potencias contemporáneas y hasta bien entrado el siglo XX en ellas y en nuestros propios países. Esta es la parte de la historia que no cuenta el relato oficial. Como tampoco cuentan que buena parte de nuestra sangre es española. Bueno, hermanos, en este video he hablado de las causas económico-sociales de por qué los indígenas tienden a ser de izquierda. En el siguiente video hablaré de las causas psicoantropológicas, que podrían ser más profundas. Espero les haya gustado el video, hermanos.